corrupción en México le cuesta a los ciudadanos y a la economía el equivalente al 1% de su Producto Interno Bruto. Esto según distintas cámaras empresariales. Pero también cuestan, y no solo a México, los conflictos de interés. ¿Cuánto? Bueno, no hay una estimación específica, pero el costo también está en la confianza. Y la confianza definitivamente es importante, determinante para los inversionistas. Brian Weiss es director de la empresa Kroll en México, presidente de la Comisión de Inteligencia Corporativa y Gestión de Riesgos de lo que es la Cámara Internacional de Comercio en su capítulo México, y le doy la bienvenida, está en la capital mexicana. Brian, gracias por estar con nosotros. Tú sabes muy bien que hay una ley de transparencia y otra ley contra la corrupción que se están aprobando por un lado y la otra debatiendo aún. Sin conocer todavía los ajustes que le van a hacer los legisladores, ¿qué sí debe tener una legislación que tenga suficientes elementos para desincentivar prácticas de corrupción en el sector privado y el sector público? Brian, ¿me escuchas? Bueno, creo que tenemos un problema para que me escuche el invitado. Brian, cuando estés listo para... Ok, vamos a regresar con él en cualquier momento. Es nuestro contacto en la Ciudad de México y lo que yo decía, el costo de la corrupción para la economía, cualquier economía, pero además el costo de los conflictos de interés, que no es un costo del cual se hable con frecuencia o de hecho porque no se puede estimar con números, pero sí tiene un costo por el potencial de inversión que no llega. Y de lo que hablaba yo era el costo en qué compone ese costo y en el caso de los conflictos de interés. Brian es un experto directamente en lo que es el sector privado y el manejo de riesgos y de qué manera las empresas incluyen en sus cláusulas e incluso en sus contratos alguno de los contratos que tenga cláusulas precisamente para desalentar cualquier tentación de posible conflicto de interés o incluso de sobornos. Brian, ¿me escuchas? Ahora sí, gracias por estar con nosotros. Te decía yo, hay una ley de transparencia aprobada, hay una discusión sobre una ley anticorrupción en México. Sin saber lo que incluyen aún estas modificaciones que le hagan los legisladores, ¿qué sí debe tener una ley anticorrupción y una que promueva la transparencia para además desalentar potenciales tentaciones de conflicto de interés o de corrupción? Yo creo que, gracias Gabriela, muy interesante pregunta. Creo que una cosa que sí intenta esos esfuerzos para preparar una ley de anticorrupción y transparencia es establecer reglas claras sobre lo que sí se debe hacer, si no se debe hacer y la manera que se va a fiscalizar, exigir eso, los mecanismos para investigar y, en caso de que haya algún problema, punirlos. Como experto en gestión de riesgo, ¿qué incluyen las empresas, por ejemplo, cuando hacen contratos con empresas paraestatales, no solamente en México, en algunos otros países donde ustedes tengan operaciones? Bueno, para una empresa evitar problemas de corrupción con terceros y también dentro de sí mismo, cuestiones de fraude, etcétera, hay todo un esquema que empieza con una política muy clara sobre las reglas, como dije antes, de lo que no se puede hacer, cómo se va a fiscalizarlo, pero además de eso hay un esquema para ver quiénes son los terceros con quién se contrata, entenderles, tener un buen conocimiento de quiénes son sus dueños, de dónde viene su capital, etcétera, que está dentro de esa política. Y finalmente, alguna manera de exigir de esas contratistas el mismo nivel de transparencia y el mismo nivel de no tener conflictos de interés. Y eso normalmente se pone dentro de un contrato con terceros que incluye una adherencia a la misma política de la empresa que está contratando, pero también incluye cláusulas de auditoría y la capacidad de entrar en sus operaciones y sus registros para asegurarse que sí están siguiendo esa política. Sin tener la información yo al menos, pongo el caso de Petrobras en una jornada como hoy porque es un caso bastante conocido, pero aquí la pregunta para ti es,
es suficiente cuando tienes una empresa que incluso está abierta a los inversionistas, que cotiza en Estados Unidos, que se imagina uno que tiene prácticas de gobierno corporativo algo desarrolladas y ves este tipo de dimensiones de escándalos? ¿Es suficiente con estas cláusulas que hay, por ejemplo, del marco institucional, etcétera? Yo creo que al final del día nada es suficiente. No puedo comentar específicamente sobre el caso de Petrobras. Creo que ya es público que Kroll está contratado en la investigación ahí, pero todas las varias herramientas que usamos, que son esas políticas, esos mecanismos de monitoreo, de auditoría, las reglas sobre cómo se puede probar o no probar si una persona ha cumplido con las reglas, y esos esfuerzos para conocer a terceros, hacer el due diligence sobre terceros, investigarlos para conocer quiénes son sus socios. Todo eso son herramientas que agregan a la capacidad de evitar esos tipos de problemas. Toda una estructura de gobierno corporativa. ¿Cuánto este tema surge? Adelante. Un sistema. No, iba a decir que una manera de prevenir eso con el gobierno corporativo, que funciona con una empresa, no necesariamente funciona con otra. Hay que ajustar las medidas que hay según los riesgos que enfrenten una empresa. Y si uno está hablando de una empresa que hace contratos públicos o contrata con el gobierno o hace obras públicas, obviamente los riesgos son mayores y el nivel de gobierno corporativo y herramientas para hacerlo deben ser mucho más robustos. En América Latina tenemos sectores muy potentes que requieren de multimillonarias inversiones. Estoy pensando en los obvios, petróleo, minería, etcétera, y multimillonarias inversiones, Brian. Aquí la pregunta que hago para ti, en momentos en que hay caída de precios en las materias primas, en un año complicado macroeconómicamente, en los que hay que traer más inversiones, ¿cuánto el tema de conflicto de interés, corrupción, debilidad institucional es un tema de preocupación para los empresarios a partir de lo que te comparten a ti? Es una muy buena, muy interesante pregunta y muestra algo del problema que tiene ese asunto de conflicto de interés. Yo diría que una cosa que hay que tomar en cuenta es que con conflicto de interés o aún con asuntos de corrupción, no es solamente necesario tener un sistema que asegura que no pase. Es necesario que se percibe que las reglas son claras y que el campo de juego es nivelado. La falta de esa percepción tiene efectos sobre los costos para todos esos contratos y para todos esos proyectos, porque compañías que se sienten que no van a tener un juego nivelado así, a lo mejor no entran en la licitación. Eso disminuye las opciones, disminuye la posibilidad de competencia en precios, en calidad, y es un costo al proyecto y a la sociedad que es muy difícil valorizar. No es como simplemente calcular cuánto dinero fue desviado, como fueron algunos de los cálculos, por ejemplo, en lo de Petrobras, pero ¿cuál es el costo de oportunidad que se ha costado ese problema? Exactamente, costo de oportunidad. Brian Weiss de Kroll México, te agradecemos mucho tu análisis. Muchas gracias.